GTA 6 2024, GTA 6 2025, GTA 6 2034. Al paso que vamos tiene toda la pinta de que antes hay una tercera guerra mundial u otra pandemia con confinamiento masivo peor que la del 2020 a que salga GTA 6, ya que es un hecho y una realidad de que GTA 6 se ha ido retrasando mucho, pero ¿a qué se debe tanto retraso? ¿Y por qué no lo han sacado aún? Pues yo tengo la respuesta a todas esas preguntas y a una muy importante, y es: ¿podríamos conseguir de alguna forma de que Rockstar saque el juego cuanto antes? ¿Qué tal si os digo que sí, y que eso está enteramente y únicamente en vuestras manos? Ya que vosotros y tú que estás viendo este vídeo desde la pantalla de tu casa o en tu móvil o donde sea, tienes en tu mano el poder de conseguir que GTA 6 salga cuanto antes. Porque es así, cada uno de vosotros tiene ese poder, pero para lograrlo hay que seguir una serie de pasos para que GTA 6 salga cuanto antes, y no es broma, esto no es fake. Y todos los pasos son indispensables para conseguirlo, porque os veis todo el vídeo o GTA 6 no saldrá en 2026 y saldrá mínimo en 2034, ya que esto que escucharéis ahora es una táctica infalible para que Rockstar saque el juego cuanto antes. Así que comencemos con el primer paso. Primero, hacerse escuchar. Para organizar esta operación tan elaborada y estratégicamente milimetrada, al milímetro, primero hay que crear un hashtag que sea claro y conciso de lo que queremos. Además de nombrar también a la compañía, y es el siguiente: @RockstarGames, hashtag GTA 6 2026 right now. Aquí lo tenéis, es importante para que la compañía en cuestión sepa y comprenda el mensaje que se quiere transmitir. Claramente hay que dejar un mensaje. ¿Os acordáis de la misión de nada de ruso de mi anterior vídeo? Pues por ahí van los tiros, pero sin nada de violencia. Solamente hay que hacer un spam masivo de este hashtag. Solo es necesario uno por persona si lo acaban haciendo toda la gente que quiere que salga el juego. O sea que si el GTA V vendió unos 200 millones, con 200 millones de este hashtag debería bastar durante unos días ir poniéndolo y valdrá la pena. Mirad, yo también he decidido sumarme al movimiento. @RockstarGames, hashtag GTA 6 2016 right now. Esto se va a descontrolar, porque aunque a través de la pantalla pueda parecer una persona muy seca, en realidad no lo soy, para nada. Y podéis dejar un mensaje tranquilo, el mío ha sido ese. Ahora pasemos al segundo punto importante para dar aún más fuerza al mensaje. Segundo, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, si a ese hashtag aparte de una frase le ponéis una imagen, será más efectivo. Eso sí, no vale cualquier imagen. Poner imágenes sobre el GTA 6 para darle más impacto y fuerza al mensaje. Con más garra, con más fuerza. No pongáis la de este pingüinito, que sí, que es muy mono, tanto que os quiere abrazar, pero no tiene nada que ver con GTA 6. Y no solo sobre los trailers. Si hay algún artista que juegue y que le guste la saga GTA, que haga fanarts sobre el GTA 6, sobre los personajes que se han mostrado, y añadislos al hashtag. Y si no sabes dibujar, no pasa nada. Usáis imágenes del trailer y ya. Y si queréis también dibujar pero no sabéis, que puede pasar, no pasa nada. Busquéis alguna IA y que la haga ella misma, como hace Andoni, el editor de V, en sus vídeos, que pone imágenes de IA que quedan bastante chulas. He de decir que ni se os ocurra abrir un debate en contra de la IA, porque ya hice un vídeo sobre eso y va a tiempo de si es bueno usarías o no. Y en resumidas cuentas, si no tienes los recursos ni el dinero para pagar a un artista, úsala. Dejad de demonizar a las IAs. Es como cuando salió Photoshop. Los artistas se pusieron en contra porque les quitaban el trabajo, porque era en digital, que era más fácil y no en papel. Y me parece una gran falta de respeto lo que ha tenido que hacer MrBeast, porque por 5 gili de turno ha tenido que quitar la función de IA que creaba miniaturas de su programa por una función para buscar a un artista, que encima recibió amenazas y todo. Algo que me parece deleznable. Los que amenazáis así a la gente que usa IAs, hacer un favor a la gente y desaparecer.
porque me parece mucho peor las amenazas que llegaron a leer que la IA. Como dice el dicho, o te modernizas o caes en el olvido. Yo espero que de aquí a unos años se pueda usar IA y que nadie te amenace porque la has usado, porque vivimos en un mundo de locos. Por vuestra culpa, los detractores de la IA, la conversación acabaron desviando para explicar el tema y que no hay nada de malo. Así que si a la gente que le interesa que el GTA 6 salga en 2026, si aún estáis aquí viendo el vídeo, os doy las gracias por permanecer en él. No culpas de esta gente que está chalada. Lo dicho, que cualquier opción es buena para contribuir a la causa de que GTA 6 salga en 2026. Como último apunte sobre la IA, se dice que el GTA 6, si veis el vídeo y seguís todos los pasos, saldrá sí o sí. Ya tiene IA implementada para mejorar la experiencia y hacer NPCs más realistas. Y el GTA 7, si sale en algún siglo muy lejano, tardará mucho menos debido a la IA, según han dicho los de Rockstar. Así que la IA tarde o temprano estará en todos lados. El progreso es inevitable, así que como sigáis criticando vais a acabar como los malos. Tercero, GTA 6 día 1 en PC. Esto va sobre todo para toda la gente que solamente tiene PC y quiere jugarlo también día 1. Para eso también hay un hashtag perfecto que acompaña al anterior, que sería el de hashtag GTA 6 2026 y PC 2. Y si podéis poner una imagen de vuestros PCs de la torre al hashtag, mejor que mejor, ya que como dije en el anterior punto, una imagen vale más que 1000 palabras, además de darle más fuerza al mensaje. Y Rockstar se ha escudado en que la gente lo pirateará, pero básicamente es una excusa muy vaga, ya que o Sony o Microsoft les ha pagado para que salga en sus plataformas día 1, excluyendo el PC o porque no hay más. Básicamente no hay más. El tema de la piratería, pues últimamente es muy difícil encontrar juegos pirata día 1, 2... o prácticamente ya ni hay de los nuevos lanzamientos. Del último Assassin's Creed he estado mirando para informarme para este vídeo, ya que paso de jugarlo. O sea, o me pones un japonés o yo no juego tu juego. Ni en PC ni en consola. Ni regalarlo lo quiero. Y he visto que el juego sigue imbatible en piratería. Aún nada, y eso que ha pasado tiempo desde que salió. Y sobre que la piratería podría quitarles ventas lo veo casi imposible, aparte de por eso. El otro punto fuerte es el de que la gran mayoría de gente que juega a los GTA lo hacen por el online. Sin ir más lejos, Monster Hunter Wilds ha vendido muy bien en PC con su componente online. Así que no, simplemente están poniendo excusas para no sacarlo en PC en primer día. Ya que Rockstar tiene mucho dinero y explota a sus trabajadores largas jornadas. Podrían permitirse contratar a más gente para hacer el port, para que la gente lo tuviera día 1. Y sobre el dinero y la explotación, aquí va otro punto importante, algo que debería cambiar de una vez en Rockstar. Cuarto, Rockstar solo quiere tu dinero, no darte un doblaje de calidad. Y este punto viene un tema muy importante, el del doblaje al español. Mucha gente se ha quejado de que solo vienen en inglés sus juegos, y con lo que ganan bien podrían doblarlos. O a lo mejor es una estratagema y están confabulados con el gobierno y quieren adoctrinar a la gente para que se hable el inglés. Pero ya seriamente, que una saga como GTA no tenga doblaje al español es ridículo, cuanto menos. Es igual que cuando la gente se reía de Riot porque solo tenían un único juego, el LOL. Yo como solo suelo jugar RPGs pongo el idioma en japonés por lo que tanto me da. El Ghost of Tsushima me lo pasé en japonés al estar ambientado en Japón, aun teniendo doblaje en español, fíjate tú. Pero GTA, teniendo un público tan grande, es hasta insultante que no doblen sus juegos, ya que el español quedaría de lujo en su juego. Además que muchos de los que juegan los GTA son... sí, son niños. No nos vamos a engañar. Muchos de los que lo juegan son niños. Aunque en este GTA van a ver mucho pim pam, toma los casitos. Así que un doblaje español no estaría nada mal. Si hasta un juego tan pequeño como los Jackie Duster están doblados, vale, son de Sony, pero estamos hablando de hace muchos años. Están doblados a muchísimos idiomas, no solo están en inglés. Así que Rockstar, que tiene tanto dinero,
podría doblar sus juegos a más idiomas, no solo en inglés, ya que no le veo el sentido que siendo la empresa que es, no doble sus juegos. Al final tendrá que creer que es adoctrinamiento al inglés, así que si queréis que el juego salga en español, al primer hashtag, tenéis que ponerle el siguiente hashtag también, hashtag GTA 6 Spanish Dubbing. Por ejemplo, los Assassin's Creed, desde el primero, toda la saga está doblada en español. Y hace muchos años, en Play 2, Square Enix sacó Kingdom Hearts 2 doblado a varios idiomas. Y desde hace unos años, Capcom sacó Monster Hunter World más Iceborne y recientemente el Wilds en español. Así que a estas alturas es un sinsentido que los GTA salgan solo en inglés, existiendo estudios más pequeños que han hecho multidoblaje y va años, exceptuando Capcom, que ha sido en el 2018 con Monster Hunter. Así que aquí, al igual que si quieres el GTA 6 salga en 2026, con el doblaje lo mismo. Hay que meter presión sobre el tema y hacerse oír de que la gente quiere el juego doblado. Perseverar es poder, porque por mucho que quieras, si no usas el hashtag y no metes presión, no lograrás nada. Y ahora vamos con un punto muy importante. Este punto es muy esencial, ya que para seguir avanzando hay que conocer el esqueleto de lo que se quiere, o en otras palabras, cómo se conforma la saga GTA, y el por qué aún no ha salido el tan ansiado número 6. Quinto, el por qué GTA 6 no ha salido ni saldrá en los próximos años. A ver, ¿por qué no ha salido el GTA 6 aún? ¿Por qué? Para eso hay que analizar la línea de tiempo de cuando han salido los anteriores GTA. El primer GTA, el primero de todos, salió en 1997 con una expansión llamada London, o sea, Londres. El GTA 2 salió en 1999 con solo 2 años de diferencia. A ver, es normal, antiguamente los desarrollos duraban mucho menos. Pero pasemos al siguiente, GTA 3 en 2001. Otra vez solo 2 años de diferencia. Nos vamos al GTA 4, el cual salió en 2008, 7 años de diferencia. Pero hay que añadir que salieron entre medias GTA Vice City, la ciudad del vicio, GTA Advance, que es prácticamente un port del GTA 3 para la Game Boy Advance. De ahí viene el Advance, no es un avance del GTA 4. El GTA San Andreas, el que por la noche te da un reto de baile y a la mañana siguiente uno de abdominales. Que quien se haya pasado el nivel 3 de esta misión a la primera es un crack. GTA Liberty City Stories, la ciudad de la libertad. Que por cierto, si la busquéis en Wikipedia, la imagen que ha puesto la persona que hizo el artículo sobre el juego es bastante random. Estaría de parranda. Y por último, GTA Vice City Stories. Unos 5 juegos entre medias. Antes sí que le daban duro. Pero también hay que decir que el pilar de todos estos juegos es el GTA 3. Recapitulemos, volviendo a los GTA numéricos, entre el 3 y el 4 pasaron 7 años, ya que el 3 salió en 2001 y el 4 en el 2008. Bien, ahora continuemos. Entre el GTA 4 y el GTA 5 han sido 5 años. Solamente 5 años entre un desarrollo y otro. Y además, entre medias, salieron también otros juegos sobre el 4. GTA Chinatown Wars para la DS. Empiezo a pensar si no tienen algo contra los chinos también. Que de hecho la imagen de la wiki, aunque es algo random, también tiene algo de relación. Aunque aquí se suele poner el logo del juego, también te digo. Y sobre el 4 también sacaron 2 expansiones. GTA The Lost and Damned y GTA The Ballad of Tony. ¿Pero qué es esta imagen? ¿Quién pone estas imágenes en la wiki sobre los GTA? Y finalmente el GTA V, 5 años después del 4, y pensarás que según esta trayectoria no ha salido aún porque habrán sacado varias expansiones o juegos spin-off del universo del 5... No, para nada. Solo sacaron el online un mes después y no cuentes más, ya que en 2021 salió una trilogía de los GTA y... bueno... ya podéis ver las notas que ha recibido este cutre port que obviamente no van a arreglar. Y mirad las ventas que han tenido. Debería caérseles la cara de vergüenza sacar este port. Ah no, que no tiene.
y por eso hacen trabajar a los trabajadores más de 100 horas a la semana. Si nos olvidamos de este post y echamos la vista atrás, desde el primer GTA al último que ha salido han pasado entre ambos unos 16 años. Si echamos cuentas, si el GTA 6 saliera en 2026, que eso depende de vosotros, porque si no mínimo sale en el 2034. Habrían pasado 13 años de diferencia entre uno y otro. 13 años y sin sacar expansiones ni más juegos de la saga. Como que hay algo muy raro en todo esto que no encaja. Si en anteriores sacaban ports, spin-offs y juegos sobre el universo, ¿por qué no han sacado nada más para el 5 como en los anteriores? Sí, aquí podríamos pensar que ha sido por el Red Dead Redemption 2 que salió en 2018 y el online de dicho juego en 2019. Pero, aunque eso es verdad, no hay que olvidar una cosa, y es que aunque no lo he mencionado aún, hay una cosa que poca gente sabrá, y es que mientras Rockstar sacaba los GTA anteriormente, también sacaba más juegos al mercado, subcontratando otras empresas. No voy a mencionarlas todas, son demasiadas, pero que básicamente Rockstar es un poco como Game Freak. No solo sacan juegos del oeste ni de una Estados Unidos meme distópica a la realidad, y han sacado muchos juegos y de todo tipo. No los mencionaré porque son muchos, pero hasta el 2011 sacaban de todo tipo. Algo que me ha sorprendido es que sacaran The Italian Job. Jugué la demo de Play 2 va muchísimos años. No tenía ni idea de que era de Rockstar. Pero volviendo al tema, ¿cómo es posible que hoy en día, en todos estos años, no hayan sacado más que GTA V y el Red Dead Redemption 2? Aunque el Red Dead Redemption 2 es un juego que aún hoy en día haya gente que descubre cosas nuevas, ya que es un juego al que le pusieron mucho mimo y eso se nota, ya que tiene infinidad de detalles, hay algo que hay que destacar. Salió un online del Red Dead, pero al cabo de aproximadamente 4 años dejaron de sacar contenido para su online. ¿Y por qué? Pues esta es la razón más importante, y es que la razón del por qué no sacaron ningún juego hasta la fecha es porque GTA V aún a día de hoy sigue vendiendo, a pesar de que Epic Games lo regaló va unos años. GTA V, aparte del juego en sí, es su componente online, que aparte de darle mucha jugabilidad a la gente, no paran de sacar contenido para él. Y el punto más importante del online no es el online en sí. Bueno, sí, pero no. Lo que ocurre en el online es que puedes comprar cosas. Y para conseguir mucho, pero mucho dinero en el juego, en el modo online, pues Rockstar sacó algo llamado las tarjetas tiburón. Ale, ¿cómo te quedas? Peor que EA Games con los Sims. Y eso que los Sims es un robo, pero es que esto es peor todavía. Si la tarjeta Megalodon vale más que el mismo GTA V, o que alguno de los otros juegos. Creo que ya veis por dónde va el tema, el por qué aún no ha salido el GTA 6. Y ahora vamos con un punto esencial de este vídeo, donde tenemos una de las claves más importantes para que todo salga bien, pero sin hacer todo lo anterior no servirá de nada, ya que como dije anteriormente, todo esto funcionará si se hace por orden. Sexto, está en tu mano que GTA 6 salga en 2026 o resignarte y seguir como hasta ahora y esperar un siglo más. Visto lo que ya hemos visto y con todo lo aprendido hasta ahora, llega el punto más importante donde inclinas la balanza a favor de GTA 6 en 2026. Y tienes que... No, prácticamente no tienes que hacer nada. Bueno, sí, tienes que hacer lo que he dicho anteriormente en el vídeo y, aparte, no comprar más GTA V ni tarjetas tiburón. Si el GTA 6 no ha salido es por esto. Si la gente sigue comprando a Rockstar, ellos nunca sacarán el GTA 6, ya que ocurre algo muy simple y es un simple pero eficaz estudio de mercado. Que no voy a hablar para nada de esto porque son cosas muy técnicas y aburridas. Además, que me libro en la hoguera va años. Porque en sí la asignatura de empresa no sirve para nada. Pero lo que sí hay es una frase perfecta que lo resume todo a la perfección y es la siguiente. Si algo vende, ¿por qué cambiarlo? Aquí se puede extrapolar a GTA V y es... Si la gente sigue comprando GTA V o tarjetas tiburón, ¿para qué sacar el 6? Y esto es muy importante para entender por qué no han sacado aún GTA 6. Obviamente Rockstar es una empresa grande y hace estos estudios de mercado para saber qué es lo más provechoso.
Y si GTA V le sigue dando beneficios astronómicos, no van a sacar el GTA VI, no son tontos. GTA V les costó más de 200 millones, y solo con las ventas del juego consiguieron más de 10.000 millones. Os pongo la cifra en pantalla, son 1.000 millones por 10. Es una cantidad que cuesta de ver y de imaginar siquiera. Y porque no hay datos de las tarjetas tiburón, porque si no ya te digo yo que mínimo habrán ganado 1.000 millones con ellas, y digo como mínimo, porque seguramente habrán ganado mucho más considerando que GTA V lo han comprado 2.000 millones de personas. Así que para conseguir que Rockstar saque el GTA 6 en 2026, lo que hay que hacer, aparte de lo que he dicho en los anteriores puntos, es básicamente no comprarles nada más. Hasta que no vean que su principal mercado, el GTA V y las tarjetas tiburón, su fuente de ingresos empieza a bajar, ellos no moverán ni un dedo. Sumado al anterior entenderán que la gente ya está cansada del GTA V y quiere jugar de una vez el GTA 6, lo que haría que se pongan a ello. Y aquí entra un factor clave, muy clave en realidad, que veremos en el siguiente punto. Algo que te sorprenderá y hasta enfadará a partes iguales. Pero es muy importante que lo sepas para que veas cómo funciona Rockstar y lo que le importas a ellos. Básicamente. Séptimo, GTA 6 podría haber salido en 2020, pero Rockstar no quiso. En sí, GTA 6 podría haber salido mucho antes de lo que te imaginas, ya que... ¿No te parece raro que GTA V haya estado en las 3 generaciones de consolas y no hubiera salido alguno nuevo? A mí, sí. Esto solo lo consiguen los MMORPG el estar varios años en activo, como Final Fantasy XI, WoW o el Final Fantasy XIV, por poner algunos ejemplos, al igual que el LoL. Pero el caso de GTA V es muy extraño para mucha gente, pero tiene una explicación. GTA 6 podría haber salido perfectamente en 2020, ya que con el dinero que recaudaron con GTA V, podrían haberlo hecho perfectamente a la vez que Red Dead Redemption 2. Y es que Rockstar, a pesar de tener tanto dinero, parece que hay una palabra que no existe, que está prohibida dentro de su empresa, y es la de contratar a más gente. Para que os hagáis una idea, Ubisoft, su saga más importante es Assassin's Creed, y saca casi cada año un juego nuevo de la saga aparte de otros tantos. Tiene 19.000 empleados. Capcom, que sus dos barcos insignia son Monster Hunter y Resident Evil, de los cuales sacan juegos o DLCs casi cada año, aparte de otros juegos como por ejemplo Devil May Cry, que también les ha dado grandes beneficios. Tienen unos 3.700 empleados. Square Enix, que sus sagas más emblemáticas son Final Fantasy, Dragon Quest y Kingdom Hearts, aunque esta última está en stand-by al igual que Dragon Quest, de la cual Final Fantasy saca siempre un título nuevo en cada nueva generación de consolas. Además de que están con el remake del 7, tienen contratados a unos 4.600 empleados. Rockstar tiene 2.500 empleados como mucho, así que echad cuentas vosotros mismos. Es una empresa con un bagaje enorme, que podría haber sacado GTA 6 en 2020, pero sin embargo solo tienen 2.500 empleados como mucho, y eso que si lo hubieran sacado en el 2020 podrían haberse forrado. Pero en fin, ya que si recordamos la línea de tiempo de GTA que vimos anteriormente, perfectamente podría haber salido en 2020. Y mira que para mí los de Square Enix son unos vagos en según qué cosas, la optimización de Monster Hunter Wilds en PC de Capcom deja bastante que desear, y los de Ubisoft se han vuelto woke. Pero los de Rockstar son peseteros, que es aún peor. 100 horas a la semana de crunch a la gente cuando podrían permitirse contratar a más gente y aliviar la carga de trabajo, además de sacar más juegos y por ende más ingresos. Esto es lo que le importa a Rockstar, la gente. Tiene la misma mentalidad que el villano tirano Mask. Así que realmente, según puedes comprobar, sí, GTA 6 podría haber salido en 2020 si hubieran contratado a más gente y dividir el equipo en dos. Uno para GTA 6 y otro para el Red Dead Redemption 2, juego que también vendió muy bien, de hecho. Y después de terminar el Red Dead Online, unir ambos equipos para el GTA 6. Por último, queda un último punto a tratar sobre GTA 6 que vamos a ver ahora. Octavo, ¿qué hago mientras espero GTA 6?
Si has seguido todos los puntos anteriormente mencionados, lo que puedes hacer es ahorrar mucho, ya que según dijeron los de Rockstar, el GTA 6 costará 120 euros, que me parece un timo la verdad. Si fuera la edición deluxe, vale, pero la normal que cueste tanto me parece un timazo en toda la cara, ya que con las ganancias que han tenido desde siempre con los GTA, la inversión la recuperan día 1 costando 70 euros, pero eso es otro tema. Sobre qué hacer mientras esperas GTA 6, pues es muy sencillo en realidad. Jugar otros juegos y sumergirte en otras sagas. No solo existe GTA, está Final Fantasy, The Witcher, Cyberpunk, que hoy en día ya está bien optimizado, jugar Monster Hunter Wilds, que dentro de poco sale el festival de verano, jugaste toda la saga de Assassin's Creed y me dirás, pero esto no es GTA, ni. El mundo de los videojuegos, por suerte, es muy amplio y variado. Hay muchas sagas y géneros muy interesantes. No solo existe Rockstar. Y además sería bueno que miraras otras sagas y no solo tuvieras el ojo en GTA y te preguntarás por qué. Verás, te pondré mi caso. Llevo muchos años solamente miraba cosas de Kingdom Hearts. Aunque me gusta Final Fantasy, tenía una obsesión insana con cada cosa que salía de Kingdom Hearts. Y llegó un punto en que me dije que tengo que mirar y fijarme en otras sagas, ya que esto no podía seguir así. Por lo que empecé a jugar otras sagas como Monster Hunter, Assassin's Creed, The Witcher, que el 3 recomiendo jugarlo con mods. Eso sí, me jugué toda la saga, del 1 al 3. Me jugué toda la trilogía de Final Fantasy XIII, que era algo que tenía pendiente. Quería jugar toda la fábula Nova Crystallis. Y otros juegos aparte de ver algunos animes. Y sin darme apenas cuenta, el tiempo pasó y salió Kingdom Hearts 3. Y desgraciadamente fue el peor de todos. No voy a mentir, no me gustó cómo se llevó a cabo. Pero de eso no voy a hablar ya que lo critiqué en un vídeo va a tiempo. Además, jugar otros juegos, géneros y sagas hará que tengas una visión más amplia y rica de los videojuegos. Y seguramente habrá historias que te acaben cautivando, o habrá juegos que te acaben gustando más por su componente de la jugabilidad, como son los Monster Hunter, que son frenéticos y fluidos. Algo así como el combate del Final Fantasy XVI, que el director de combate es el mismo que el del Devil May Cry 5, o, por ejemplo, que descubráis géneros musicales que os lleguen al corazón gracias a jugar más tipos de videojuegos. No solo existe una única saga, existen muchas más. Es como vivir varias vidas y experiencias en una sola vida gracias a los videojuegos o, por ejemplo, viajar en el tiempo y sentir cómo era la vida en otras épocas de la historia, o vivir una realidad alternativa donde eres el héroe de ese mundo. Todo esto es posible gracias a la magia de los videojuegos, que gracias a la ambientación, jugabilidad, música y gráficos detallados, acompañados de una buena narrativa, es muy fácil hoy en día disfrutar y vivir más experiencias. No solo una, no solo existe GTA. Si salierais de esa saga y jugarais más géneros, entenderíais mejor todo esto. Además, os irá muy bien cambiar un poco. Siempre lo mismo puede llegar a cansaros algún día. Por lo que si jugáis otros juegos y os sumergís en otras sagas de videojuegos, GTA 6 saldrá tarde o temprano sin que os deis cuenta, siempre y cuando sigáis todos los pasos del vídeo, si no saldrá en la próxima década, ya que esta estrategia tan elaborada y meticulosamente calculada servirá para que Rockstar se ponga las pilas, escuche a la gente y saque el GTA 6 cuanto antes, y dejen de retrasarlo año tras año. Y debido a esto, aún queda un punto muy importante que por favor tenéis que ver, porque si no esto puede terminar muy mal, y yo no quiero verme envuelta en el fuego cruzado. Noveno, ¿esta estrategia vale para cualquier compañía? No, no, no y no. Ni se os ocurra replicarlo con cualquier otra compañía, ni empresa, ni para cualquier otra saga. Esto solo sirve para la saga GTA, ya que es una saga y en concreto el 5 les ha dado unos beneficios gigantescos que han hecho que no quieran sacar el 6. Pero esto no se puede replicar en otra saga de videojuegos, ya que los demás estudios siempre acaban sacando las siguientes partes o contenido sobre sus juegos tarde o temprano. Ni de broma hacen lo mismo que Rockstar.
sobre que Kingdom Hearts haya tardado 13 años. Han ido sacando contenido sobre el universo, como Birth by Sleep o 358/2 Days, por ejemplo, aparte de más juegos. Aparte de los 13 años, el número 13 en concreto tiene lore. Al igual que la actualización de añadir a Sora en el Smash, también tiene lore de Kingdom Hearts. Sí, es una saga con mucho lore, incluso fuera de su propia saga. Pero lo dicho, que esto solo se puede hacer con GTA. No se lo hagáis a otros estudios. Para los otros estudios, cuanto más apoyéis el producto, antes sacarán el siguiente juego de la saga en cuestión. Pues nada, ahora que ya sabéis qué hacer, es vuestro turno de hacerlo también por GTA 6. Os pedimos que seáis fuertes y que luchéis, combatid para tener lo que merecéis. Así que dadle like a este vídeo para que GTA 6 salga en 2026, que más gente sepa qué hacer para que Rockstar escuche a la gente, compartidlo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal y dadle a la campanita y, sobre todo, pasadle este vídeo a Illo Juan, que seguramente él, que es un gran fan de la saga GTA, es alguien que quiere jugar el 6 cuanto antes, y cuando vea este vídeo seguramente dirá: pues esta persona tiene toda la razón, Illo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!